Así que empecemos. Hola. Hey, Bueno, estamos de vuelta. Aquí tenemos una persona que está como nerviosa, ¿no? Un poquito. No era tú. Ni siquiera eres tú que estoy Era viendo. yo, pero bueno, no me toca. Señores, hoy. Sí, entonces estamos sentados del mismo lado. Ok, pero espérese, porque lo están escuchando, pero usted no sabe quién es ella. Hola, sí, hoy vamos a grabar con la famosa, la one and only, la que todos conocen. La verdadera, es la verdad. verdadera. Tú no ves, en este momento que necesitamos los efectos especiales. Claro. Pam, 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 pam. Sí, finalmente con Juana Liz, a.k.a. mi terapeuta. Es que todo el mundo la conoce como mi terapeuta. La Usted tan es famosa. mencionada Sí. mi terapeuta. Yo creo que usted Exacto. sale en un podcast y uno no. Exacto. Cuidado. Ay, Sí. Dios mío, no me pongan en ese compromiso. Exacto. No, ya usted está ahí. Bueno. Estoy Porque había involucrado. preguntado, ya le puede poner cara. Sí. Le puede poner Hasta voz. yo no la conocí. Sí. Y al final vamos a dar Ahora le tengo contacto su cara para de que hagan cara. su respectiva Claro. cita. Claro que sí. sí. Bien, entonces hoy la quisimos traer para un tema muy especial porque fue justamente por la persona a la cual lo conocimos, el tema de las heridas, y no podíamos grabar la sanación de las 5 heridas, pues, si no era con ella, ya que tiene los verdaderos datos. Sí. El verdadero hola. poder y la herramienta. ¿Cómo se siente? Yo muy bien, un poco Ay, qué nerviosa, pero alegre, serena. Bien. Ok. Serena, Qué muy bien. Wow, serena. Yo creo que para las personas que nos están escuchando sería interesante ver su abordaje de qué son las heridas de la infancia para entonces ya luego darle la introducción a lo demás. Sí, yo quisiera comenzar con algo porque me llama mucho la atención desde el mismo título, este tema de sanar, más bien de aprender a vivir con ellas. Las heridas no se sanan. Ah, o La coja dato. No. la neurosis no se sana. Aprendemos a vivir con ella. Este es el momento en que Acaban todo de el mundo cambiar hace el de que, episodio de si yo no lo voy a sanar. Túmbala. Así que vaya. Oye, esa vaina. Aprendemos Y a que vivir next. con ella. Entonces, ¿cómo qué son? Bueno, son experiencias. Vamos a decir que al momento de nuestro nacimiento, incluso desde antes, ese niño o niña perfecta, de alguna manera es marcado por expectativas, por experiencias, y de alguna manera en ese intercambio con esas experiencias se va formando un poco la imagen del quién yo soy y quién es el otro. Entonces, en la medida en que ese quién yo soy y quién es el otro para mí se va volviendo, vamos a decir, defectuoso a partir de esas experiencias, pues se va construyendo una especie de falso self con el que yo intento salir a la realidad y son las marcas que son propias de las heridas. Vamos a decir que las heridas marcan una especie de sistema automático. Que cuando yo entro en crisis, lo que impulsivamente sale a intentar resolver la situación es mi herida con su máscara. Y parte de lo que aprendemos en recuperación, a vivir con mi herida, espérate, tranquila, mí misma, ven aquí, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a calmarnos y comenzar entonces a pasar ese inventario desde una manera más consciente, más plena, más desde la capacidad de preguntarme y revisarme en cada uno pues de los estadios de la vida. Déjenme darle chance a ustedes. No, Excel, de verdad, a mí este tema siempre como que desde que lo abordamos ha sido sumamente interesante y veo que la gente se volvió loca. O sea, la cantidad de gente que nos escribía para pedirnos el libro, para aprender un poquito más, incluso para traer este episodio de hoy, nosotros como que hicimos un recuento de lo que ya habíamos grabado y todavía hay gente que, ay, sí, mi herida, hablen más sobre esto y bla, bla. Y para mí era súper interesante porque como seres humanos se nos complica mucho el entender cómo nosotros podemos vernos afectados con esas expectativas del mundo exterior desde antes de nacer incluso. Uh-huh. Y es algo que nosotros, tengo muchísimas personas que me dicen, ay, por favor, Liné, pero es que ella no sabe en la barriga, pero es que ella no sabe todo ello. Y ella escucha, ella siente, ella sabe, o sea, y yo, léete eso. O sea, es algo que sí realmente nos llega a afectar y obviamente en base a esas experiencias que siguen después nos vamos moldeando. Como que puede ir esa herida realmente o marcándose más o yo digo que entonces vienen las otras de brutal también. ¿Cuál es la que viene? Particularmente en el trabajo terapéutico, a mí me gusta mucho el trabajo con las heridas porque yo siento que a veces es tanta la economía energética en términos emocionales que se quieren hacer
que sé que yo quiero hacer, que de repente voy viviendo la vida como en automático. Y siento que encontrarme con la herida es como frenar de golpe y hacer como esa revisión, ese mirar atrás. Y una de las cosas que con frecuencia pues me toca acompañar y trabajar en terapia, que cuando estamos revisando la historia de vida, la intención no es buscar culpables. Totalmente. De hecho, ponerse en una posición de víctima en absoluto ayuda, pero sí es sano ver de la manera más objetiva posible, poniendo el acento ahí en posible, en las negritas, porque es más honesto saber de dónde yo vengo, soy más auténtica cuando yo sé lo que realmente me ha tocado, me ha marcado, y a partir de ahí pues definir como una línea de acción. No es para culpar, no es para maltratar a nadie, ni para colocarme en una posición de víctima, sino para entender un poquito como ese encuadre, ese algo, esas circunstancias en las que yo pues me he ido moldeando. Claro. Tú sabes que yo creo mucho cuando empecé a leer este libro y a conectarme con mi herida, fue el hecho de reconocer que hubo un dolor, un malestar, porque en mi caso sí pasé por un proceso de negación, porque me di cuenta que este dolor lo provocaba mi ser de amor, que era mi mamá, o de identificación. Entonces, al yo ponerle nombre y apellido a esto y aceptarlo, fue lo que me permitió trascenderlo y pues realmente hacer el manejo de conciencia, de sanarlo, hacer lo posible por vivir con ella y no permitir que fuera esta máscara la que dirigiera mi vida, que es, en este caso, yo identifiqué mi herida de humillación y mi máscara masoquista, o sea, y vi el patrón de cómo elegía de manera inconsciente, pues situaciones, personas, conductas que eran masoquistas para mí, autolesivas. Entonces, al hacer conciencia de esto, puedo tomar una decisión distinta y no actuar a través de esa máscara. Claro. De hecho, si tomamos en cuenta que parte de la tarea de la vida que todos y todas tenemos es hacer un proceso de reparentalización con nosotros mismos. ¿Qué clase de madre y qué clase de padre yo soy para mí misma? Cómo yo me suplo y me nutro acerca de eso que me faltó, que es como gran parte de la tarea. Y para yo saber la clase de madre que estoy siendo para mí, estoy bien. Me toca revisar qué es lo que yo estoy repitiendo Claro. de lo que yo recibí tanto con mi mamá como con mi papá, y hacerme responsable, porque al final, ahora mismo a estas alturas del juego, lo mejor que yo puedo hacer por mí es brindarme una buena maternidad y una buena paternidad para mí misma. Pero para eso tengo que sanar ella de donde vengo. Que eso era también parte de lo que veíamos tal vez en episodios anteriores, el tema de cómo, si yo no conozco realmente qué fue lo que me hirió, eso es lo que yo voy a seguir entendiendo que es amor. Claro. Entonces como que, ok, yo soy adulto, sí, está bien, yo voy a ser mi propia madre, pero me sigo invalidando mis emociones. Ok, sí, yo voy a ser mi propia madre, pero sigo castigándome cada vez que hago algo que dentro de mi creencia no está correcto. Entonces como que cuando uno hace el trabajo de, ok, déjame dar para atrás, déjame sanar, déjame ver, como que en verdad eso no estuvo bien. Y ya eso es lo que yo quiero dejar de repetir. Y agregándole tal vez, Lynn, un poco a lo que tú mencionabas anteriormente, hacer la salvación de que aunque uno entienda, o bueno, las madres entiendan de que no, porque yo en la barriga no hice nada, yo me cuidé mucho, como que igual va a salir con algo. Sí, O sea, eso te lo como que aclara. la herida puede venir más profundo, puede venir Claro. más suavecita, pero como que tampoco se vayan a matar y que no le voy a hacer nada. Es que yo siento que también como luchar y pensar que yo puedo ejercer algún tipo de maternidad que no vaya en algún momento a marcar ese hijo o esa hija que yo tenga, eso es imposible. Claro. Porque de alguna manera la vida siempre nos marca, la vida siempre nos frustra. Al contrario, es más como un camino de sanar, a través de mi experiencia y de mi ejemplo, acompañar a este hijo, acompañar a esta hija y saber que se puede vivir con mucha calidad. Claro. Porque si me enfoco tanto en no equivocarme, el mismo hecho de no equivocarme ya me hace equivocarme. Justamente, eso lo hablaba yo con una compañera de nosotros que al inicio estaba muy ansiosa con la parte de la maternidad, de que ¿y si yo estoy haciendo esto mal? Y si yo no estoy atendiendo esta necesidad y lo veo muy ansioso. Y yo decía, mira, cuando nosotros trabajamos desde el amor, uno independientemente uno está aprendiendo. Incluso podemos tener 5 hijos y con los 5 hijos hay un trato diferente. Y sin embargo, cuando viene desde una fuente desde el amor, es más esa preocupación constante de a lo mejor voy a meter la pata, es peor que simplemente dátelo en base al amor y ya. Porque el resultado va a ser bueno. Exacto, el resultado va a ser más puro. Y lo mismo que tú hablabas de la parte de cómo
esa relación conmigo misma, pero también cómo esto de las heridas trasciende con mi relación con los demás. Claro. O sea, una parte esencial que hablaba de que yo me voy a quejar de cómo tú me diste mi herida, pero cómo tú sabías que yo tenía esa herida. Ujú. O sea, de qué forma yo te estoy responsabilizando a ti. Y que transitar las heridas también es parte de nuestro camino de crecer y madurar. Entonces, cuando yo le quiero ahorrar tanto eso a un ser querido, yo le estoy estorbando su camino de aprendizaje. Claro. O sea, confiar en ese aspecto positivo y educativo que tiene la vida a través de las experiencias, que nosotros la encajonamos en una cosa que se llama heridas, pero son experiencias por las que cada uno tiene que pasar. Sí, ese es como el mismo crecer dentro de un ambiente tal vez de sobreprotección le da a entender al niño de que no es suficiente, por ejemplo. Claro. Y eso se supone que es positivo. Y si tú vas a la intención de esos padres, lo que quieren es quitarle toda la piedra del camino. Exacto. Pero tal vez aprende a él mismo a identificar su piedra y a quitarle parte de su tarea en la vida. Claro, me gustaría entrar un poquito, porque en el libro de la sanación de las heridas, que yo no he leído, que tiene resistencia, pero sí me fijé cuando hice el intento que habla mucho del ego, de cómo el ego es el que lleva a la máscara, o sea, como el que te impide realmente tú ver cuándo tú estás actuando desde la máscara y cuándo ampliar tal vez un poquito más el campo de Desde el ego visión. o falso self, que es como la distorsión que yo tengo sobre mí misma y sobre los demás, sobre las cosas que yo entiendo que los demás tienen que darme, el sentimiento de deuda. Fíjate que muchas veces lo que pasa con la herida es que hay ciertas necesidades que no se satisfacieron, lo que nosotros le llamamos carencias, pero vamos por la vida con la fantasía de que si no me fue suplida por quien tocaba, que suplirla, yo voy por la vida buscando en otras figuras, en otras personas, pero siempre buscando afuera lo que me falta dentro. Claro. Entonces, más que todo el ego es como esa expectativa distorsionada donde no me deja verme a mí auténticamente, pero tampoco me deja percibir al otro. A veces yo siento que el otro tiene una expectativa sobre mí y quiero darle cosas que el otro ni siquiera me está pidiendo, por ejemplo. Exacto. Y así por el estilo, más que todo entender que es una distorsión que no permite un vínculo fiable, auténtico, verdadero. Puede ir al episodio de distorsiones cognitivas, que ahí hablamos bastante sobre eso. Distorsiones cognitivas, mecanismos de defensa, diferentes Pensamientos nombres. automáticos. Pero exacto. Diferentes Sí. nombres Pero para aroma. referirnos Al final es a lo la mismo. misma aroma. El Como mismo que aroma. justamente yo había, como que sí leí el tema del ego y cómo el libro menciona mucho tu Dios interior, que no se refiere a un Dios, sino como a tu verdadero self, vendría siendo en ese caso. Y el libro expone cómo tu Dios interior sabe cuando cuando te está manejando desde la máscara y entonces que empiezan a salir todas las cosas físicas. El estreñimiento, los dolores de cabeza que no se te quitan, los dolores de espalda. Cuando no lo puedes hablar o reconocer Exacto. conscientemente. Entonces el cuerpo te lo habla para que tú le des como que ok, ¿qué está pasando? Y tú puedas bajarle un do al ego, como que, ok, vamos a ver, ¿qué es lo que está Para mal? prestarle atención. Exacto, como un llamado de atención. Son Exacto. como llamados, como, hey, atiéndeme. Ujú, ujú. ¿Qué es lo que está pasando? Exacto. Como que el ego está cogiendo mucho Mucho puesto está- aquí. exacto, como que- Manéjalo. estamos llegando mucho con la máscara a los sitios. Sí. Como que ya me empieza a picar. La máscara. Exacto, literal. exacto. Muy bien, muy bien. Sí, y de hecho cada máscara es un acto de autosabotaje. O sea, si nos damos cuenta, eso es lo que nos está impidiendo realmente tener relaciones saludables, como tú dijiste, relacionarse uno con uno mismo y obtener resultados que están, vamos a decir, contaminados, porque al final del día tú no te estás mostrando como tú realmente eres o como tú realmente vales, porque el valor tuyo, como usted dijo, está totalmente distorsionado. valga la Y hay que redundancia. recordar que la máscara es una defensa, entonces yo no me estoy relacionando con el otro a través de mi ser auténtico, sino que para que supuestamente el otro no se dé cuenta, es como una manipulación, es una defensa y por lo tanto los vínculos no van a terminar siendo de buena calidad. Sí, y entendiendo que realmente está tan distorsionado porque realmente uno no tiene idea de lo que el otro necesita eso, exacto. o lo que el otro realmente quiere. Entonces, si uno realmente se pone a pensar cuál es tu poder, cuál es tu rango de control, vamos a decir, es lo que tú puedes hacer por y para ti desde ese ser auténtico. Y que el resultado desde esa autenticidad siempre va a ser bueno
para lo que uno necesita en su proceso de vida. Ahora, Y poder separar lo que es para mí y lo que es para el otro. Porque a veces es tanto lo que estoy enfocada en mí que a veces no me doy cuenta que lo que yo le estoy dando al otro, en verdad En base a mí. en base a mí. Exacto. Entonces, como- Esa carencia, por ejemplo, de protección que yo Ujú. podría tener, entonces yo te voy a brindar a ti eso y el otro... y el otro, ¿Quién te dijo a ti que lo necesitaba eso? computa, no lo computa. Yo no necesitaba eso, entonces no... Entonces, no una frustración porque entonces exacto, tú das porque no la- lo valoro. Mira, eso... Ay, guau, Eso es terrible. gracias, señor. Iluminación. Sí, porque entonces ya viene una frustración muy grande por el hecho de que tú sientes, pero es que yo te he dado todo. Ay, qué mal agradecido. Y tú no lo valoras. Yo te he dado todo, yo te estoy protegiendo, pero es que en ningún momento esa persona, y tú estás haciéndolo en base a tus carencias y las expectativas. Claro. Ujú. Que nos mata, porque siempre lo hemos Terrible. dicho. Las expectativas no están matando. Autenticidad, cero. Exacto. Sí. exacto. Que era lo que iba a decir, como que lo estamos poniendo así, pero que la gente no vaya a creer que la máscara es algo drástico. O sea, hay máscaras sutiles que van haciendo su dañito y Ujú. como que... Las más difíciles. Entonces, pero como que sacarlo tal vez un poquito, porque la gente puede decir, no, yo no tengo ninguna herida porque yo no tengo ninguna máscara, yo no ando por ahí haciendo, señor, hay algo. Y hay máscaras que no tienen por qué ser cosas como que súper dramáticas o grandes. Y lo más importante, que a Como- nivel inconsciente. Entonces, Exacto. cuando es a nivel inconsciente, obviamente es mucho más difícil yo poder identificarte. Wow, me estoy manejando tres Por eso semanas. que fue más difícil uno identificar su propia herida que identificar la Total. de los demás. Era como que, ok, el horóscopo, vamos a tirarte cuál es tu herida. Pero para uno mismo, ver cuál es la herida de uno, por lo menos a mí, Mi y creo que amor, coincidimos que nos costó muchísimo. A, Bueno, ti, todavía- a ti no te costó tanto, pero A acá mí. duré. O sea, yo dije, Ana, Ella dime, leyó, yo, Ana, ella leyó el libro 2 veces y cada vez era de que, Ana, dímelo. Yo, dime Ana, con la te lo voy a mía. decir, dime con la- descúbrela. Pero tú sabes que lo que pasaba, yo me frenaba. Antes de llegar a la mía, yo me frenaba. Y yo lo leía por arribita y yo decía, yo no encuentro que como tantas no. cosas, yo no encuentro tantas... Y después, está bien, ya. Pero Ya, dije, está ya bien. como que a la segunda vez que había leído el libro, yo dije, ok, mira, entre la página tal y la página tal, ve a ver, por ahí. Porque ya estaba, dije, Pero también yo entiendo que con el tema de las heridas, tampoco podemos verla a cada una como si fuera una camisa de fuerza donde hay que entrar a la buena. Totalmente. Que a veces yo siento a la gente muy estresada, como qué tanto yo tengo de esa herida o qué tan poco tengo, o si tengo de todas. Yo siempre trabajo en el consultorio el entender las heridas como una especie de mapa que me ayuda como a irme mirando, a valorar mi experiencia, a irme contando, viendo cosas. Para mí es como un repaso, porque yo siento que hay mucha gente que le cuesta mucho conectarse con su historia de vida. Totalmente. Para mí el libro de las heridas es como algo que me ayuda mientras voy leyendo, porque va detonando recuerdos, cosas, pero mira, con razón, y se van abriendo algunos significados. Entonces, más que enfocarme como que en cuál yo encajo, es ver cuáles son las memorias que se me están activando, cuáles son las que me están haciendo ruido, cuáles son las que le debo dar seguimiento en el proceso terapéutico, Claro. para verla desde una forma más flexible y no entender como que yo me tengo que encajonar en una o en un par de ellas. Sí, porque hay mucha gente que incluso al inicio me decía, pero es que yo estoy en todas. Pero es que yo tengo toda la herida. Pero es que yo ando herido. yo tengo todas. Y yo, no, pero espérate, es que no tiene que ser así, es verdad. Al principio uno como que se martillaba mucho, bueno, yo que es creo. más fácil uno encontrarse en uno y decir, yo tengo esta y ya, y no bulto, esa es la mía. Exacto, Porque de no, y un por el momento a otro librito. tú te empiezas a encontrar en todo y te digas, Exacto. Bueno, el Exacto. autor dice que tú te puedes decir. Exacto. Es común encontrar rasgos en todas incluso, pero yo como que me enfoco más como en no meterle esa rigidez en que yo tengo que encajonarme en una, sino como estas memorias que se me están despertando, que se están abriendo, que me dicen de mí, de mi historia, cuál de ellas realmente me estorban o me traen consecuencias no tan bonitas en mi vida. Y ahí me voy haciendo cargo y voy intentando ese proceso de sanación, que es un intento constante, pero no enfocarme en que me tengo que meter en una obligatoriamente. Claro. Sí, porque al igual como usted mencionaba al principio, el caso tal vez de uno, de yo tratar de encajar en una, como que entonces es la única que voy a sanar. Ujú. Pero como usted mencionaba al principio, no es sanar la herida, es aprender a vivir con lo que yo tengo y a manejarme de una manera diferente a la máscara o darme cuenta Claro. cuando la máscara quiere venir a poner sus fichas mal puestas y yo, no, espérate, calma. Entonces, como que el encajarse en una es tal vez brindar el camino
fácil, como bueno, esa es la que yo tengo que sanar. Que era incluso una de las preguntas que nos hicieron en el Instagram, como que, ¿cómo se sana? O sea, yo sano una primero, después la otra, me enfoco en la más profunda o en la más ligera, y como que bueno. Espérate, vamos aquí. Bueno, sí. Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que una de las cosas que podemos como plantearnos con el tema de las heridas y sus respectivas máscaras es ver que con cada herida viene una carencia. Entonces, esa carencia, ese algo que me faltó, como yo desde mi reparentalización adulta, yo como madre y padre de mí misma, cómo yo me brindo eso que me faltó. Por ejemplo, si yo vengo de la herida del rechazo, ¿cómo yo me acepto? Poderme decir a mí misma, me acepto. Si yo vengo de una herida de abandono, el verme, el sentirme vista, cómo yo me miro, cómo yo me veo. Cuando yo vengo de una herida como, ayúdame Ana, que me he olvidado. Traición. Humillación. Traición, por ejemplo. Traición. Confía en la vida es un lugar seguro, no todo va a ser como aquella vez. Rechazo. Humillación. Humillación. Me valoro, Me nutro. me nutro, me cuido, me quiero. Injusticia. Eres suficiente. Repitan su mantra ahí todos los días, el que se siente identificado. Soy suficiente, Tengo soy que escribir un suficiente, párrafo. no tiene que ser perfecto. Sí, claro. Totalmente. O sea, desde yo suplirme esa carencia, comienzo a hacer un camino de sanación y darme cuenta que con esa carencia se activa mi sistema automático donde impulsivamente esas emociones quieren coger el protagonismo y ser consciente de que yo soy vulnerable frente a ciertas situaciones, frente a ciertas emociones, me hacen como hacer Conectar. ese alto, ese espera. ¿Qué está pasando Sí. aquí? ¿Cómo va mi herida? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces puedo, desde ese replantearme, buscar mis recursos y pasar a adaptarme de una manera más adecuada. Claro, uniéndolo justo por donde empezamos, que era algo que a mí me ha hecho mucho sentido últimamente, el de, no es que yo voy a buscar culpables, sin embargo, puedo hacer el trabajo de mirar para atrás y decir, no es totalmente mi culpa, o sea, por ese mismo tema de vulnerabilidad, que también uno se puede agarrar como que, ok, ya, voy a sanar, sí, no, eso lo permití, yo permití eso, yo me puse en esa posición, sea por herida, sea por lo que sea, latigo aquí, latigo allá, latigo aquí, pero ¿dónde está el proceso en el que tú te das cuenta de que tú eras vulnerable en cierto sentido a esas circunstancias o a ese tipo de persona o a esa atención que te estaban dando en ese momento, a esa valoración? Entonces como, ok, no es que tu culpa, no es que culpa de otro, sin embargo, mira que tú eres vulnerable. Entonces eso te ayuda también ya a programarte, a como que espérate, aquí yo tengo que ir como que un chin, como que al pasito, déjame no irme de boca porque ya yo sé y conozco que en esos caminos soy vulnerable. Es que lo contrario a la culpa es la responsabilidad. Aquí y Eso ahora es. yo, Ajá. responsablemente, cómo acciono, cómo me brindo, cómo me suplo eso que yo necesito. Exactamente. Y como hablamos en el episodio de la culpabilidad, donde cambiamos la palabra culpa como por error, como que hubo algo que no salió bien y cómo yo puedo repararlo. Bueno, pues practicándolo nueva vez y haciéndolo desde otro lugar que sea más sano para mí, que sea más consciente, donde yo tengo el control de cómo va a ser el resultado ahora, Claro. ¿verdad? Porque creo que los errores suceden también cuando no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y que esa culpa no se convierta en vergüenza. Exactamente. Porque eso es algo que salió mal, no que salió mal porque me pasó. Para mí. Ujú. Mira, muy... Sí, que esa es como la diferencia entre culpa y vergüenza. Que la culpa como que eso está Son mal, acciones. eso está ahí. Cosas está que ahí. salieron mal. Pero cuando ya pasa a vergüenza, como que yo estoy avergonzado Mi de mi que eso, cáncer en el es alma. como mi Las cosas peso. pasan porque soy yo. Exacto. Sí. Claro. Que, ahí, Que yo lo- Que otra vez como que suena un chinga ego. Sí, sí. vuelve a exacto. caer en un rol de Que víctima. ahí. sí, yo lo pondría, por ejemplo, porque verdad, siempre tengo que buscarle la metáfora. Qué sé yo, cuando uno está aprendiendo a montar patines, por ejemplo, es como que, ok, yo me monté en mis patines. Yo no sé cómo es no es lo mismo montar patines en la calle que montar patines en la sala de mi casa. Claro. Entonces, tal vez la primera vez que yo salí para la calle me fui de boca. No era mi culpa. Sin embargo, que el trayecto es diferente a lo que ya yo he experimentado. Entonces, Tienes que aprender a no es hacerlo que yo me ahí. voy a sentar en la calle a decir, por tu culpa, tú, yo me caí. O sea, no.
pero también reconozco porque también sé, porque me ha llegado a consulta gente dándose latigazo por las cosas que sucedieron. Entonces, como que hay espacios donde uno es más susceptible a, vulnerable a. Ujú. Bueno, también es bueno ver como en la propia historia de vida, como es que, porque lo que nos quita la herida es el poder. Ujú. Como yo perdí Mi poder. De hecho, una figura que yo uso a veces un poco cruel en terapia, pero es para ayudar como en ese proceso de buscar como para adentro en la propia historia, es que la gente pueda darse cuenta cómo le arrancaron las uñas y los dientes, aunque no fuera la intención de la familia. Ujú. Ay, Dios. Sí, por eso digo. El gato. estoy pensando el ahora. gato. Pero ese proceso de autoconocimiento y de ser capaces de contarnos nuestra historia y de aceptarla es lo que nos va a dar la apertura de responsabilizarnos de ella. Porque hay muchas personas que viven en la ignorancia, comprendiendo que no, como que esta fue la cruz que a mí me tocó, en vez de evaluar la historia y ver cómo yo puedo hacerla distinta ahora que yo soy adulta, que me puedo ser mi madre y mi padre yo misma, y desde un ser completo, yo puedo entonces no esperar que venga de afuera, como usted dice. Es más fácil desconectarse Claro. para seguirle rindiendo pleitesía a esa imagen distorsionada, Sí. a esa lealtad loca y ciega. Exacto. Claro. Es que es más rico y delicioso vivir en la ignorancia. O sea, el Más- ignorante más es lo más cómodo. feliz. O sea, claro. uno Mira, está ahí en el colchón yo de su dije eso en casa. la tercera año de carrera. Dije, Sí. ¿para qué yo me metí en eso? Yo hubiese sido Sí. contable. Es verdad, y no, y vivo feliz Sí. en la ignorancia, en el desconocimiento. Pero sí, y llegando al justamente eso que mencionaba Juana, de que cuando como chiquita le quitaron las garras Y los dientes. y los dientes, y esa persona crece y entonces mágicamente se come las uñas, por ejemplo, o sea, para seguir el ejemplo, como que uno se auto quita las garras, ¿se dice así? Ajá. Bueno, así mismo, porque ya eso como así que... así como me enseñó. Eso es lo que yo termino conozco. haciéndolo de manera literal, Exacto, eso es lo que... modelándolo en el cuerpo. Exactamente. Ujú. Oh, wow. Wow. Sí, yo creo que van a tener que abundar un chin más, pero yo creo que está viniendo esa pregunta. Sí, ok, tiene que abundar más. Aterrízalo un chin más, ponlo más. Ok. Se No dice... dominicaneo. Pero es que sí, porque yo no sé el término de la cosa esa. Pero en los libros está, en la Ujú, teoría ujú, está, ujú. El cuerpo lleva la que el cuenta. cuerpo lleva la cuenta. Ok. Y que si de manera inconsciente, una manera de yo quitarme mis garras, de que yo no tengo voz, de que yo no me voy a defender, porque cómo se defienden en los tiempos de Ahora antes sí, de la vida exacto. entera, Ujú. aruñando. Ujú. Igual los gatos, igual Evolutivamente. todo. Ya. Ella pone la palabra bonita. Entonces, yo crezco, tengo la potestad ya, la decisión de que yo voy a decidir por mí, y dentro de mis decisiones, de manera inconsciente, yo cojo el hábito de comerme las uñas. Ya. O de cortarme la cortititica porque no me siento Pero yo cómoda no con sé por ella. qué, larga. porque eso es solo ansiedad. Exacto. Sí. Pero Y- la y es ansiedad como no, un la ansiedad no te da para arrancarte, la ansiedad no te da para arrancarte la frente, no, te da para comerte la Perfecto. Casualmente. Sí, así como que, Excelente. aquí no hay nada de casualidad, amiga. Pero nada. Sí. Eso que tienes ahí. Sí, y es muy interesante también cómo la sintomatología en el cuerpo va a las emociones, a lo que no se hizo, a lo que no se dijo. De hecho, tenemos un diccionario de enfermedades que van conectados con la emoción. Si quieren que se lo compartamos, felices de hacerlo, porque mientras más o sea, nivel de conciencia nosotros tengamos de qué es lo que pasa con nosotros, pues más fácil vamos a sanar nosotros y vamos La a misma autora del libro habla Sí. mucho de eso. Sí, ese es de ella. Muchísimo. Sí, porque es que yo entiendo que nuestra oportunidad de mejora está en poder reajustar nuestra atención a lo que sí nos corresponde. Estamos muy acostumbrados a que prioricemos nuestro vínculo con el otro, que es importantísimo, pero dejamos a un lado o en segundo lugar a nosotros mismos. Porque estamos ya como un constructo social que si nos vemos a nosotros estamos siendo egoístas. Y entonces es como que hay un chipeo al momento de uno poderse Y es lo poner que- en primer claro, lugar. Y es lo que siempre he dicho, o sea, cómo tú vas a dar tu mejor versión, cómo tú te vas a relacionar de una manera más positiva si tú contigo no te relacionas de una manera más positiva, o si tú no le pones el foco a Que eso. no nos conocemos. Sí, o sea, es como que hay exacto, gente que como tú que- dices, ¿y qué tú quieres para tu vida? Es más, Igual. vamos con lo mismo de la carencia, de las Ajá. necesidades. O sea, si yo no conozco mis propias necesidades, entonces ¿de qué manera yo pretendo que tú me ayudes a construir eso si yo misma no me lo he dado, ni siquiera lo identifico?
O sea, para mí la primera parte es... Nos volamos un par de pasos. Voy más lejos, porque entonces yo no la identifico conmigo, pero se la ando proyectando a cualquiera. Que sí, oye, que por ahí que somos duros. Sí, y señalando, y por eso es que hay muchas personas que viven criticando y quejándose, Claro. porque no tienen tiempo o no eligen el tiempo para ver hacia adentro, que es muy difícil. Y el crecimiento es hacia adentro. Así Exacto. es. Totalmente. Sí, y como que eso es algo que justamente yo estaba hablando la semana pasada con respecto al egoísmo, y creo que es algo que se ve tal vez mucho en terapia, el tema de las flexibilidades. O sea, que la gente dice como que no, yo no quiero tal cosa, pero ¿qué pasa con este lado? Entonces, yo me cuestionaba justamente con el tema del egoísmo. O sea, no es lo mismo el ego que estábamos hablando ahorita que egoísmo. Ujú. Entonces, después tú te pones a ver, ok, ¿qué es lo que tú entiendes como negativo del egoísmo? Entonces, pero algo se puede sacar porque no hay que llegar al otro extremo. Hay un... Claro, un- hay que un buscar asunto. balance dentro de... Bueno, Claro. también hay un tema de autorresponsabilidad. Y Exacto. muchas veces cuando tú empiezas a ser responsable contigo misma, a poner ciertos límites, entonces viene quizás la censura de que tal vez estás siendo muy egoísta, porque es como la búsqueda de ese balance. Sí. Porque hay unos no que hay que darlo Claro. por defensa personal para vivir. Ujú. Sí. Y el sistema muestra resistencia, porque si tú tienes 10 años manejándote de una forma y de repente Claro. tú empiezas a hacer las reparaciones del lugar, pues las personas en tu entorno van a decir, pero Es como Rosemilia cierta- siempre daba claro. y siempre se entregaba y ahora me está diciendo que no a ciertas cosas. Y lo he vivido en mi propia experiencia. Y es natural Y, si tú lo piensas. y claro, y ahí es donde viene la dificultad, porque implementar los cambios no es tan difícil. Lo difícil es ese rechazo. Mantenerlo. ¿Verdad? Y mantener claro, ese límite que yo puse, claro, mantenerlo exacto. a pesar Y de... las personas pujando como que ven, y uno también queriendo volver a esa zona de confort, esa zona conocida, que aunque nos provoca un dolor latente, ese dolor es conocido. Ya yo conozco esa pared con la que me estoy dando, por lo tanto, ¿verdad? Me puedo hasta pensar que me pueden dar maduro en otros lugares. Y que muchas veces a las personas que le estamos diciendo que no, o le estamos poniendo límites, son personas muy cercanas a nuestro corazón, son personas que Exacto. genuinamente queremos, pero tenemos que buscar un camino más sano de vivir esa experiencia de amor. Así es. Exacto. Ujú. ¿Qué yo iba a decir? Que entonces, exacto, traía justamente la parte esa de cómo entonces, sí, ok, ya lo identifico, ya puedo reconocer tal vez patrones de conducta que vengan desde la máscara. Sin embargo, el mantener, o sea, como que el accionar, como que si genuinamente hay un cambio de conducta o con el acto de conciencia, tal vez la gente se haga radical, no, porque ya yo sé que si yo le digo a alguien a lo que tú quieras, yo estoy siendo, qué sé yo, estoy actuando O sea, desde... tú dices que se justifique en base a la herida. Ajá. Lo que pasa es Exacto. que de alguna manera la herida representa lo cómodo. Y cuando hablamos de lo cómodo, no estamos hablando de un zapato ortopédico que te Ujú. ayuda a caminar mejor. Sino que a Totalmente. nivel de Una muleta. la mente está en lo que conoce, en lo que le resulta más fácil de dominar. Familiar. ¿Sí? Ya, Claro. lo familiar. Y ponerse en una situación de cambio te lleva a manejar, primero que todo, mucho estrés, porque es reinventarte. Y es como repetirte, rehacer el camino, porque es que tú lo estás haciendo diferente. Sí. Y a nivel físico y emocional es un desgaste energético mucho más fuerte. Ujú. O sea, Claro. por fuerza hay algo que siempre te empuja a volver a la zona de confort, porque es difícil para mí en primera persona, pero también es difícil para mi entorno. Claro. Porque es aprender una nueva respuesta cuando ya estaban acomodados a la vieja Jocelyn, Ujú. que reaccionaba de tal o cual manera, y ahora esta nueva que me pone límite no es tan cómoda ni tan fácil de lidiar. Claro. Ujú. Claro. Que eso fue lo primero que a mí se me grabó en la terapia de grupo. Todo el mundo vio el video de que usted me mandó para terapia de grupo. Que yo creía que era un level up, pero no era porque no sabemos qué hacer en terapia individual. Y Ay, gracias. qué risa. Entonces, Qué justamente fuerte. como que en las primeras dos, creo que fue en la segunda sesión de grupo, como que eso fue un comentario que surgió, como que muchas veces el amor propio se ve como egoísmo. Pero eso hasta que la gente se acostumbre y se dé cuenta que tú estás actuando ya desde una posición de cuidarte, porque el que realmente sí te quiere va a aceptar esos límites. O egoísmo, o yo estoy en un sistema un poco distorsionado. Exacto, por lo eso es que menos. digo, o sea, como que si la gente realmente te aprecia, es como que va a aceptar esos límites, va a aceptar estos cambios, o simplemente decide alejarse sin tener que atropellarlo. Claro. Por eso Pero- que... Ah, dile. No, que era un camino, es un camino para mí también de aprendizaje.
Porque como decíamos, o sea, quien me rodea está acostumbrado a que yo reaccione de cierta forma o que yo ceda en ciertas oportunidades y cuando tú dices, no, espérate, hoy no. Oh, pero entonces ya tú no me quieres o ya Yo tú guardo la sabes. esperanza de que mañana volveremos al viejo patrón. Ajá. Exactamente. Entonces yo comienzo, para mí es como tentarte a, ok, vamos a ver hoy, vamos a ver otro día. Oh, entonces, como tú dices, es una lucha muy fuerte interna para uno mantener esa posición. Y finalmente, sí, el que te quiere, yo entiendo que va a entender de que, óyeme, si ella está haciendo esto, es que definitivamente todo lo que le está resultando. Sí. Y yo creo que uno como paciente o el que esté en el proceso de querer sanar, es importante que entienda que el otro está viviendo su propio proceso Totalmente. a su tiempo, a su ritmo, y si acaso está haciendo un proceso de sanación, porque hay muchas personas que están en la negación y muchas personas que juegan el rol de víctima muy cómodo ahí, nadando en su lodo. Entonces, es importante también reconocer que tú tienes tu rango de control y soltar lo que el otro, como el otro se maneje. Y es importante también entender que hay que poner su distancia, no importa si es mamá o papá, si es familia, trabajos, parejas, amigos, porque tú te das cuenta que en ese sistema, como te dice, distorsionado, no va a haber salida, no va a haber evolución tuya, porque por más que tú quieras salir, hay una piedra que te está jalando para abajo. Claro. Entonces, como que contarnos verdad, darnos cuenta si hay que hacer unos cambios muy radicales para que ese cambio sea en un Ferrari y no en un carro público. Y yo siento que también es una manera de respetar como el tiempo del otro, porque como tú decías ahorita, cada uno está en su proceso, sanando o no. Claro. Pero cada uno tiene lo suyo y a veces yo tengo la fantasía de que yo pretendo que mis límites te gusten y no tienen que gustarte. ¿A quién le gustan los límites? A nadie le Que gustan le los digan que límites. no. Oye, eso es... Al Eso contrario, señores, eso te remenea. Incluso tú puedes estar consciente de que yo necesitaba ese límite y como quiera te remenea. Sí. Te remenea, tú no, no me gusta esto, espérate. Cada quien se vuelve a su herida y di que... Totalmente, Ay, Dios. totalmente. Sí. Es una batalla. Igual sería muy maravilloso que todo el mundo tenga acceso a esta información para que realmente se haga cargo. Fuera distinto el mundo en el cual convivimos. Yo creo que está disponible y cada uno se va a ir poniendo en juego según el nivel de sufrimiento que tenga. Sí. Entonces, porque yo me encuentro con mucha gente, no, yo no necesito ir a terapia, no, si tú no lo necesitas, no vayas, porque como que yo te diga Claro. que vaya al médico si te sientes Si tú te sientes bien, Exacto, claro. exacto. Entonces, cada uno se va haciendo cargo en función, pues, del malestar que va Total. gestionando. Exacto, que era lo que hablábamos, que era lo que yo decía justamente el episodio pasado, como que prestarle atención al malestar. O sea, cuando tú te detienes y tú empiezas a ver como que es que hay algo que se siente como extraño, como que lo que. Ujú. Que no O sea, puedo como disfrutar. Que esto tampoco, no me tiene, encaja. que tampoco tiene que ser una ola, un tsunami. O sea, muchas veces tú te das cuenta como que, pero ven acá, Ujú. o sea, como que tengo esta sensación en el pecho ya hace como 2 semanas. ¿Qué es lo que? Por ejemplo, tú sabes, como que, o evaluar con qué persona tú te sientes bien, con cuál ella tú estás rozando, y ahorita tú te estás manteniendo ahí. Y cada vez que tú sales de ese coro, tú estás, y que emocionalmente es seco. Drenadito. Entonces, como drenado. que evaluar el malestar, evaluarme, conocerme, ver cómo yo me estoy manejando, o sea, como que en qué punto yo me siento como que estoy fluyendo realmente Ujú. por amor a mí, con amor conmigo. Y, o sea, y si como- realmente vemos un crecimiento también, yo entiendo, porque hay muchas veces que sí me sigo manejando igual, de la misma forma que he venido manejándome toda mi vida, pero llega un punto en que para mí como que uno se siente como estancado, como que llega un punto en que a lo mejor a lo mejor me ha pasado a mí misma que cuando quiero buscar ayuda, es por eso mismo, porque siento como que ven acá, pero ahora mismo yo tengo todo lo que yo pensé que yo quería en el momento y yo no estoy sintiendo a lo mejor esa satisfacción. Pero si no te preguntas, si no te lo cuestionas, Exactamente. Y también creo que estamos muy aferrados a vivir una sola historia. O sea, en el momento que nos damos cuenta que ese camino no funcionó, es como que contrale, o sea, ¿Y qué es lo que me va a funcionar? exacto, como que ya yo pensaba que yo iba a ser psicóloga toda mi vida y ahora me estoy dando cuenta que tengo que Claro. poner un salón de belleza, por ejemplo. O no quiero hacer esto y no sé lo que quiero hacer. Exacto, Mira. estoy confundida, pero esto que ya yo decidí, que ya yo tengo 30 años y que trabajando para hacer esto, de repente me doy cuenta que me está generando un malestar. Ay, contrale. y si tienes el mandato de que si ya te fuiste por ahí, tienes que terminar por ahí hasta el día que te mueras. Ay, es peor. Sí, porque ahí es donde viene lo que usted dice de las lealtades, de lo que
que se espera de mí, de cuáles son mis expectativas a nivel familiar, porque, vamos, tenemos que volver ahí siempre, de cuáles fueron esos constructos sociales que nos repetían desde pequeños, las creencias, o sea, un sinnúmero de cosas que hasta que no nos la contamos y nos la ponemos a la cara, no nos damos cuenta que eso es lo que está realmente dirigiendo nuestra vida y lo que nos genera esos miedos, que son, en muchos casos, una muralla de stop, y entonces tú vives ahí, en el mismo malestar. El mismo patrón. Yo siento que una de las cosas o de los regalos más lindos que nos devuelve el material de las heridas es que nos devuelve la conversación en primera persona, la conversación conmigo, el conversar conmigo, el conocerme, el aceptarme, el que incluso cuando me llegan mis ideas locas yo puedo decir, vamos a ver, ¿de dónde es que viene esto? Cuando emocionalmente me siento muy atrapada dentro de una emoción, vamos a ver qué es lo que realmente se está jugando aquí. Y como que verlo desde ahí, siento que es un camino mucho más sano porque abre como un puente, como de conexión, pero un puente interno. Como yo no viví de espaldas a mí misma, sino que yo misma pueda acariciarme, encontrarme, preguntarme, conocerme, como ir más adentro conmigo misma. Para mí el regalo más interesante, y de hecho si pensamos cuál es el primer proceso que hay que agotar para garantizar un buen proceso de terapia, es la capacidad de revisarse. Totalmente. Y que no se revisa, no cambia. Y no sabe cuáles recursos tiene dentro de sí tampoco, los desconoce. Entonces piensa que necesita siempre buscarlo fuera porque piensa que está desarmado. No, y esa capacidad de revisarse para mí tiene conectarte con ese malestar, como tú hablabas, de que, ven acá, espérate, algo no anda bien, o sea, esto no es normal lo que me está pasando, y uno siempre como que retoma eso, de, ven acá, entonces, ¿cuál es el detonante ahora? Exacto. Y yo creo que lo más frustrante es cuando tú no logras encontrar cuál es ese detonante, pero siento el malestar y lo puedo identificar. Y darle seguimiento. Entonces, para mí es de verdad que... se oye mal a lo mejor, pero para mí esos son los mejores pacientes. Los pacientes más chulos para mí son esos que tienen esa capacidad, porque me encanta, porque te traen ellos mismos su cuestionante, como que mira, yo me dije esto, yo me chequeé lo otro, y no doy, pero es para mí una de las capacidades más maravillosas que tiene el ser humano, de verdad. O bueno, lo que lo poseen, realmente, sí, pero no todo el mundo tiene. No, un recurso sumamente valioso y es parte de lo que buscamos, porque algunas personas de manera auténtica como que lo tienen más disponible, claro, y rápidamente lo despliegan, ya con lo que son un poquito más resistentes, toca usar otros métodos. Hacer su inversión ahí de salud mental. No, pero ella yo siento que ella va a sacar látigo, la que la sierra eléctrica. Yo soy buena. Sí. Silencio, Ana. Silencio, Ana. Le vamos a dar el numerito después. El contacto. No, es buena. Yo no se la recomiendo a todo el mundo, pero bueno. No, mentira, sí. Mírate, ¿qué iba a decir? Yo quiero que tú sepas. No, el chiste que nos vemos mañana. Yo no sé si ella vio su agenda mañana. Pero... Es importante saber también que no todo el mundo va a congeniar con ciertos terapeutas. Y eso es sumamente libre. Sumamente enriquecedor también darse la oportunidad, que lo hablamos en uno del episodio con Giancarlo. Ay, sí. Allá. Que no porque usted tenga una mala experiencia con un terapeuta, usted se predisponga, o sea, dése la oportunidad. Y que realmente yo lo mencionaba también hace como 2 episodios atrás. Yo pasé como por 3 terapeutas antes de caer aquí. Yo dije no, que yo no... Claro, y caí. Y usted puede también tener varios terapeutas para varias cosas distintas. Eso te iba a decir también. Porque qué bien uno congenia con una cosa. O sea, por ejemplo, temas de pareja con uno, los temas de mis padres con otro, de repente con el trabajo. O sea, ese tipo de flexibilidad también ayuda mucho. Yo creo profundamente que el sol sale para todos y así como a ningún paciente tiene que gustarle pues todos los estilos terapéuticos de cualquier o de todos los terapeutas, pero también yo siento que de cara al terapeuta, el terapeuta auténticamente poder encontrar su propio estilo y realmente ejercerlo. Claro. Porque créanme que yo he intentado ser diferente. ¿De qué forma, ¿De qué forma? Pero me va muy mal. Las veces que porque yo sé que tengo un carácter fuerte, yo lo reconozco. Pero me he dado cuenta que las veces que yo he intentado como suavizarlo demasiado, porque... No soy yo. Los estudiantes, profesor, usted es demasiado confrontativa. Y yo... ¿Cómo a mí me gustó. Vamos a suavizarlo. ¿Cómo va a ser, Ana? Pero de verdad, y recuerdo que trabajándolo con mi terapeuta, yo le decía, pero es que yo no me encuentro.
Y decía, pero es que cuando tú estás tratando de ser quien tú no eres, tú estás vendiendo algo que no es auténtico. Totalmente. Y no va a tener un Emma, resultado la bueno. primera- Entonces ya yo ahí dije, mira, Exacto. lo que puedan Lo conectar renuncié. conmigo, que Maravilloso. conecten. Claro. Lo que no, hay más. Mira, la primera sesión yo salí de ahí, ¿verdad? Y al final ella me dijo, para el que viene, trae los guantes de boxeo. Y yo, porque esta no fueron golpes. estas. Esto no fue. Pero en verdad, ella dice eso, pero a ella le sale su compasión de vez en cuando. El caso es que para sanar la herida, Pasa la mano de vez en cuando. entonces la sanación, la serie. Ay, sí, por favor. Sí, porque dejemos de acabarla, ¿no? Yo Gracias. encuentro que hay una parte como de la profundidad de la herida. Como aunque sí son 5 fijas, como se ve diferente en cada persona. O sea, como que aunque yo tenga la herida X y tú tengas la herida X, como Sí, que porque no nos como vemos no igual. nos vemos igual. Y no, porque esto no es un horóscopo. No es que Exacto. todos los tauros son iguales, ¿eh? Son maquillas. Eso es importante. Ya sea porque se mezcla con otra, porque es más Claro. profunda, porque... Desde el punto de Personalidad. vista, a eso que me refería, que yo utilizo más las heridas como una especie de mapa para explorar la propia historia y no me gusta la idea De encasillar. de encasillar necesariamente a fuerza, sino que cada uno pueda despertar como los matices, la cosa como más importante y hacerse cargo de esa cosa que usted conectó mientras leía. Claro, porque aunque un ejemplo... sí, ok, la herida del abandono, ¿verdad? Pero puede ser que lo que yo identifique como abandono wow. no es lo mismo que tú Me lo identifiques quitaste de la como cabeza. abandono. La Entonces percepción tú y que yo vamos a tuve de tener la mío- misma máscara, Exacto. tenemos la misma máscara, ok, está todo, no heavy. Pero lo que yo voy a percibir y lo que a mí me va a detonar probablemente sea que ella esté ahí con el celular y no me esté prestando atención, como a ti te puede detonar simplemente que yo me vaya al baño y te deje hablando solo. Pero como sin embargo, a las dos, en su justa proporción cada una, en algún momento se van a tener que decir, me veo. Ujú, tranquilamente, eso sí. te estoy Claro. mirando". Claro. Ujú. Es que- O sea que el resultado, vamos a decir, o la estrategia va a ser muy parecida, independientemente de la herida que usted Lo más- tenga. Sí, lo más importante es que ese proceso de reparentalización, ¿qué fue eso de lo que yo crecí escasa? Cómo yo hoy en día, en mi proceso de reparentalización, me lo estoy brindando. Claro. En Porque, eso es exacto, porque el foco. sí, independientemente de que lo sintamos diferente, como que vamos a tener ese mismo sentimiento de, "Men, yo me siento abandonada", por ejemplo, o sea, poniéndolo como herida, Exacto, pero ese desglose es para la aceptación. para mí Ok, misma. Yo me siento abandonada. Como que el sentimiento está ahí. Pero ¿en qué yo me doy cuenta? Exacto. Entonces yo hago mi desglose. Que eso es lo que porque puede en ser mi diferente. historia A, B, C, O. Entonces, ¿cómo yo puedo nutrirme de esas carencias que me surgen de esa herida? Exacto. Hoy en día, yo como adulta, ¿cómo puedo suplir esa carencia que tuve? Pero a mí, no es proyectársela a los demás, es a mí. Y cómo no repetirlo, tal vez, también. Sí. Es que, Como es que en la medida en que yo me suplo, me nutro, hago mi proceso de sanación, porque no es que me curo. Sí. ¿Sabe que yo creo que yo hice mucha resistencia al comprender que era yo que tenía que darme eso que a mí me faltó? O sea, eso fue un proceso de yo no querer esperarlo, desearlo o hacer porra y de todo para que Claro. fuera mi mamá, mami, mírame, Sí. papi, a esto, o sea, apláudeme. Y entender que hasta que yo no dejara de hacer eso y utilizar esa energía en hacerlo para mí misma, yo no pude avanzar. Fue como un tiempo de bloqueo en terapia. Pero es tan fuerte que incluso si de quien me faltó, vamos a decir que le pasa un milagro maravilloso y de repente viene después que yo estoy súper grande y vieja a darme todo lo que yo necesité, no funciona. Eso me sucedió, eso me Las sucedió con mi carencias madre. tienen fecha de caducidad. Sí, eso me sucedió con mi madre. O sea, mi mamá, en una etapa de mi infancia, sí sentí cierta humillación, que ya yo lo conversé con ella y todo. Y ahora ella, por su mismo proceso de sanación, se maneja muy distinto conmigo, que la amo y que tenemos una relación divina hoy en día, pero por más que sea, no lo tuve. No te No, o ahorra sea, la responsabilidad. Exacto, Claro. o sea, eso a mí me faltó y ver ese dolor de esa ausencia o de esa exageración, vamos a decir, ese desbalance, fue como que decir, ok, entiende que cada vez que yo me sienta esa niña herida revolteada, tú como mujer, como madre y como padre mío, hablarle a esa niña herida, es decirle a ella, yo estoy aquí para ti, no busques fuera, yo soy la que te lo voy a dar. Claro. Tú sabes que para mí tú diste en el clavo con Sí. eso, porque haciendo conciencia a mí me pasó algo parecido, vamos a decir, en mi proceso. Y cuando me di cuenta de que definitivamente era yo la que tenía, ni siquiera, ya yo no visualicé, porque sí, mi dato siempre era con mi papá y realmente ya mi papá falleció. Yo sabía que de ahí no lo iba a obtener, pero yo lo canalizaba
con las otras personas que me rodeaban, o sea, con mis relaciones interpersonales, entonces ahí sí, ok, entonces tú me vas a brindar Y que si tú lo mires, ponerte en la posición de niña. Exactamente, que el otro me lo dé. Y cuando ya yo hice conciencia de que definitivamente eso no iba a llegar y que no puedo esperar eso del otro, porque al final creo una relación sumamente negativa, ¿qué resistencia fue el yo mire, pues usted se lo va a dar a usted, mi hermano? Sí, y yo creo que también habría que agregar entonces a esta melcocha, es como la parte... Sí, me lo imaginé así. La como, cara de Juana, no tuvo precio. No. Sí, nuestras sesiones se pueden grabar. Óigame, es como la parte de una cosa, lo que tú entiendes que te dieron y que tú necesitabas, y otra muy diferente, lo que realmente tú necesitabas, que son temas que nosotras como que hablamos mucho, como la gente te llega a terapia y dice, no, pero es que mis padres me lo dieron todo, o sea, yo tenía comida, me iban a buscar al colegio, no me dejaban tarde, no sé qué, y después como que, ok, ¿tú qué tú querías realmente? Ah, no, que vieran televisión conmigo en la tarde, y tú dices, ¿te vieron televisión contigo en la tarde? Como que, ok, es súper válido, y uno no culpa, como mencionaba ahorita, a los padres de que ahora no, le voy a prender fuego, que prenda Troya, ¡fuan! Y prendemos la casa en fuego. No es eso. Pero, digo, sin embargo, es como reconocer que lo que yo realmente necesitaba no me fue suplido. Sea X, sea Y, porque podemos nacer gemelas al mismo tiempo, en el mismo momento. Y nos dieron lo mismo, pero tenemos necesidades totalmente diferentes. Y nunca me había tocado, o sea, no voy a decir, sí, nunca me había tocado yo, porque usualmente las personas que hablábamos de este tema, usualmente era más fácil culpar a los padres, pero no me había pasado y me encontré con una persona que a pesar de que el discurso era evidente, el conflicto que había con uno de los padres, al principio, no, es que yo no tengo, no, pero es que yo no tenía ningún conflicto, es que mi relación fue, no, yo no tenía una mala relación, o sea, yo la amo, yo sí tú la amas, pero tiene un conflicto. El hecho de no implica que... O sea, es evidenciarlo y se lo decía, y hasta que no lo evidencias, no, hasta que tú no te des cuenta, entonces no lo vas a poder sanar eso, no como vas a que poder lo tienen avanzar, aquí arriba, reconocerlo. Lo tienen aquí arriba y entienden que con decirle, men, realmente tú no me diste lo que yo realmente necesitaba. Es como que si la gente debe explotar en el piso. Es que todo tiene que ver con la lealtad. Tú tienes que estar aquí. Es que tengo que respetarte obligado. Como humanizarlo. Exactamente. Como quitarle una cosa que yo hice en una sesión con una paciente que en realidad se dio por el momento que ella misma lo llevó, fue como una cosa era mi mamá y después yo le dije, ok, ¿cómo se llama tu mamá? Ella, fulana. Y yo, ok, entonces ahora quítale el papel de mamá, mírala como fulana. ¿Tú te harías amiga de esa fulana? ¿Tú permitirías que esa fulana te en tu día a día, te valide tus emociones? Ah, no, porque en realidad, o sea, es una muy mala persona. Y yo, ok, entonces como madre es una cosa y como persona, como separar tal vez un poco de es un ser humano, no es un superhéroe, no es un robot. Y por eso es tan importante el trabajo con el niño interior, porque a veces uno se desliga de ese niño y uno mismo justifica mucho la historia que le tocó. En mi caso, por ejemplo, era como que, no, imagínate, o sea, como que nos volamos la parte de que eso que pasó me generó un dolor y entonces empiezo a decir, no, porque mi mamá, imagínate, empezó a justificar a mamá, empezó a justificar a papá y me quito el protagonismo nuevamente y como que empezó a hacer ese tipo de... A invalidar otra vez lo que tú sientes, porque eso se siente, tú te sientes vacío. Invalidar la emoción, sobre todo. Sí, yo creo que que pudiéramos hacer como una pequeña recogida, ¿verdad? De las cosas que hemos hablado, de cuáles serían las cosas más importantes al momento de iniciar este proceso de búsqueda, de estar balanceado, de poder vivir una vida más con bienestar. Bueno, creo que lo primero es tener conciencia de que las heridas no se sanan, aprendemos a vivir con ellas. Que para conectar con ellas hacemos un camino pues de repasar nuestra propia historia de vida para poder hacer ese proceso también de aceptación de lo que viví y con las experiencias, las emociones, porque experiencias y emociones están muy conectadas. Sí. Que muchas veces la percepción que yo tengo de cierta experiencia es algo muy personal, que no estamos vistiendo de una intención de daño necesariamente, pero sí yo hacerme cargo de lo que yo sentí y necesité y que no me fue suplido. Que yo como adulta tengo una vocación de hacer un proceso de reparentalización conmigo, que en la medida en que reconozco cuáles fueron las carencias que yo tuve como niña,
cómo yo, como madre y padre de mí misma, me las voy a brindar para aprender a convivir con esto. ¿Para qué me ayuda esto? Para yo detener un poco esa impulsividad, esa reacción inmediata que me nace cuando estoy en crisis y que brevemente yo pueda hacer como una parada conmigo, explorar, observar, cuestionarme, preguntarme y para de una manera más sopesada y detenida poder tomar acción, especialmente cuando estamos hablando de crisis y de cosas muy importantes. Meter ese proceso mental que es tan necesario antes de actuar para no estar, como dicen en el campo, tirando palo a ciega. Bueno, así me decían a mí. Como dicen, el que conoce su historia no la repite, sino no, se la porque puede transformar. el que conoce su historia corre menos riesgo de activarla automáticamente. Totalmente. Si no, Que no vaya a ser que yo lo vea cuando el agua llegue aquí. Claro, como que empoderarse, hacerse cargo. de su propia historia. Exacto. Ay, qué lindo. Sí. Oye, qué placer ha sido tener esta conversación que anhelábamos Yo creo que antes del podcast. Del día exacto. 2, yo creo que ya habíamos hablado de esa lista de invitados, Sí. estaba, ¿verdad? Mira, Sí. claro. Y yo sacando pie. No. A dos manos, la agarramos así, mira, casi amarrada. Pero de verdad que ha sido, yo creo que muchas personas se van realmente a nutrir de esta conversación, de que fue algo totalmente genuino y auténtico en el hecho de uno darse cuenta de que definitivamente no es sanarlo, porque definitivamente no, eso no es algo que va a ser check, ya. Como con el trauma, que todo el mundo estaba esperando que Carlos le dijera cómo iba a sanar el trauma, y que el trauma no se sana. No, Pero básicamente lo mismo. Claro, En diferentes títulos, sí, exacto. Exactamente, pero sí podemos tener un proceso de crecimiento y de transformación en donde cada vez que lleguemos a este punto, tener esa pausa y esa conversación interna que es tan importante, entonces definitivamente. Y me hace mucho sentido porque reconocer y convivir como parte como de esos procesos hacia madurar. Totalmente. No hay un cuento de tarea, no. Yo quisiera que lean el libro. No lo pensé. Yo quiero que usted nos diga dónde podemos encontrarla. Un reguero de gente. Busque en lista de espera. Aquí vamos. Bueno, yo trabajo en Continuum, allá en el centro. ¿Qué más hace falta decir? Sí. Pueden Trabajo. gritar, se le pasa el número. Vamos a pasar el correo, el teléfono, todo. el de la casa, el celular, la flota. Sí, no La abusen. placa. Dale. La placa Va a del salir carro para que corriendo. caigan atrás. Sí. Pero No, definitivamente que ha sido un placer, de verdad que sí. muchísimas Y para mí gracias. también, realmente. Sí, ojalá que se repita. Usted diga el tema que usted quisiera abordar y nosotras felices. Se lo vamos a proponer como quiera, porque Ay, Dios imagínense. mío. Sí, Ya, hay que porque hacer ya. segunda vuelta. Sí. Es de Bueno, mucho valor Pues para muchas nosotros. gracias, realmente ha sido como muy grato. Yo para que soy un poco nerviosa para conversar. No, pero se soltó. No, pero ya se Se soltó. No, mi problema es para empezar. Pero después que bueno. arranca, le da para allá. Después que yo entro en Vamos a un confianza. segmento solamente de Excelente. episodios con Juana. Claro Ay, que las sí. cápsulas informativas. Sí, perdón. No, Déjame explicarme. no me Está bien, todo exploten está bien. tampoco. Sí. Ella misma se graba, tiene que venir para acá de su oficina, entonces así, como así, y se graba y hace una cápsula informativa. Bueno, a usted que nos está mirando, gracias por sintonizarnos siempre, por estar ahí, por hacer preguntas, por ayudarnos también a crear un contenido con sus dudas. Y por favor, si puede, comparte este episodio que va a ser de valor para cualquier persona que lo escuche. Síganos en nuestras redes y gracias por escucharnos. Bye. Chao. Que lean.